reverencia, vamos a oír la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, tenga la amabilidad. Leemos allí la bellísima palabra del Señor. Efesios capítulo 5, leemos a partir del verso 24 al verso 27. Efesios capítulo 5, el verso 24 al verso 27. Dice la palabra del Señor: así que como la iglesia, lea conmigo, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi iglesia. ¿Sabe quién dice así? Jesús habla de la iglesia y dice mi iglesia. Amén. Por eso nosotros tenemos que ser partidarios de esto, estar sujetos a Cristo. Ubíquese, tenga la bondad. La palabra iglesia, vamos a hablar de mi iglesia. Y la palabra iglesia indica un llamado aparte. No es para hacer distinción que somos la iglesia pentecostal. No. Porque la iglesia pentecostal no salva a nadie. Pero el fundador de la iglesia tiene poder para salvar, para perdonar, para libertar, para sanar, para bautizar con su Santo Espíritu. Amén. Así que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de las paredes en donde nos reunimos, o el techo, o las bancas. No, ese es el lugar de reunión. Cada uno de los que nos hemos arrepentido, nos hemos convertido a Dios y nos hemos bautizado en obediencia, como lo dice Hechos 2:38, en el nombre de Jesús en agua, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido añadidos a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que cuando hablamos de iglesia, esto indica ya de antemano que hay un llamamiento por parte de Dios para salir de la perversidad del mundo a vivir en una vida santa. Si es posible, y lo quiero decir a voz en cuello, la iglesia del nombre de Jesús es santa. Esta iglesia es santa porque el que la fundó es santo. Aleluya. Las Sagradas Escrituras nos declaran allí en Efesios capítulo 1. Mire esto tan hermoso que aparece allí a partir del verso 4. Según nos escogió en Él. Aquí nadie es escogido por el gusto de alguien en particular.
Todo aquel que crea este santo evangelio ha sido escogido por el poder de Dios para que le siga y le sirva al único Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que esta iglesia tiene unos cimientos divinos. Nosotros no nos debemos a las personas. Esta iglesia total es de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, según nos escogió. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cada vez que se predica la palabra de Dios, muchos oyen el evangelio. Es más, muchos pueden venir a oír la palabra de Dios, pero vienen, se sientan, oyen, y algunos hasta se les olvida y no vuelven más y no siguen. Pero hay otros que oyen y ponen en práctica la palabra de Dios. Y en estos que ponen en práctica la palabra de Dios, es los que con el Señor Jesucristo, con ellos, es que Dios se glorifica en medio de sus vidas. Y a esos que le creen a Dios es a los que Él escogió para ser su iglesia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Sabe qué le dice el diablo a muchas personas? ¿Usted para qué va a esa iglesia si usted no va a ser capaz? Usted como hace esto y como hace lo otro, usted no merece estar allá. Eso es lo que dice el enemigo. Pero el Señor le dice a usted, usted también puede ser parte de mi iglesia, porque el Señor tiene un propósito de convertir al más vil pecador en un hombre santo, en una mujer santa, redimida por la sangre de Jesucristo. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Poderoso es el nombre de Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. La vida cristiana inicia es con el amor de Dios. Y con el amor de Dios es que permanecemos en este camino. Y con ese amor vamos a llegar a la patria celestial. Nadie que sigue a Jesús no lo puede seguir si no lo ama. Por eso el Señor con su palabra nos enamora. Yo sé que aquí hay hermanos que si yo les prestara este micrófono para que contaran cómo llegaron al evangelio, muchos hasta les sale lágrimas, porque muchos ni pensaban estar así reunidos como estamos en esta noche. Pero es que ese amor de Dios es tan grande que donde tú estabas, allá llegó la palabra más grande y más amorosa que hay. Cristo te ama y te quiere salvar. Y esa palabra llegó y nos partió el alma. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Y como dice el himno, yo le amo y por siempre le adoro. Y prometo seguirle siempre fiel. Este es mucho amor el del Señor con nosotros. El Señor nos ama mucho. Por eso cuando uno entiende el amor de Dios, uno no le queda más sino seguirlo por amor. Y hay personas que dicen, pero ustedes ¿por qué van tanto allá?
¿Qué es lo que hacen tanto allá? Es que donde la gente supiera el amor tan grande que embarga todo nuestro corazón, ellos también vendrían, se postrarían y adorarían a este único Dios verdadero. Alabado sea el nombre de Jesús. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mire esto, según el puro afecto. No hay amor más sincero que el amor de Dios. Yo sé que tú has tenido días en lo que a veces nos pasan esas cosas que le pasan a los seres humanos, que uno a veces amanece como con una tristeza. Y parece que esa noche como que no va a aclarar, como que está larga la noche. Y como que esa oscuridad no se disipa. Pero empieza ese sol a salir en el alba. Y como que aquello oscuro empieza a tornarse en otro color, porque el sol le da un tono diferente a todas las cosas. Y yo sé que usted que está oyendo la palabra de Dios, hemos tenido momentos en los que pensamos que ya no podemos más, que las circunstancias que vivimos y las cosas que nos rodean a veces no sabemos cómo encontrarle la salida a tantas cosas. Y a veces no encontramos las explicaciones. Sí, sabemos que estamos en la iglesia, sabemos que tenemos al Señor, pero hay veces que nos embarga todo esto de la tristeza y esto de los sentimientos, a veces nos envuelven. Pero yo quiero decirle a la iglesia del Señor y aquí los amigos también, esta iglesia tiene en quien confiar. Esta iglesia tiene en quien poner su mirada. Mientras el mundo no sabe qué hacer, esta iglesia sí sabe a quién clamar y sí sabe a quién adorar. Dele ese aplauso fuerte a Jesús, porque Él vive para siempre. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Hay alabanzas para el Rey. Hay alabanzas para el Rey. Gloria a Dios. Debemos entender que la iglesia del Señor Jesucristo es parte de Él. Y como parte de Él, el Señor tiene especial cuidado con su iglesia. ¿Sabe el Señor para qué ha creado su pueblo, su iglesia? El salmista muy claramente nos dice para qué hemos sido creados. Este pueblo he creado, mire cómo dice el Señor. Este pueblo he creado, ¿para quién lo creó Dios? Es que como Dios es el único, Él no puede, esta iglesia no puede adorar a otro que no sea Jesús de Nazaret. Porque este pueblo he creado para mí, dice Jesús, dice el Señor. Y mis alabanzas. Aquí ninguno de nosotros debe recibir alabanza. Ninguno. Nadie de nosotros puede llevarse la gloria que le pertenece al único que es santo, al único que es Rey de Reyes, al único que es Señor de Señores, al único que es el buen pastor de las ovejas, al único que sabe todas las cosas, al único que es todopoderoso, al único que lo sabe todo, al que no cambia, al eterno, al único Dios. Aleluya. La Biblia habla muy claramente que la iglesia del Señor
va a pasar en unos estados. La iglesia del Señor va a pasar por y ha pasado unas etapas bastante difíciles descritas allá en Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias son estados en los que la iglesia debe pasar todas esas situaciones. Pero hay un estado peligroso que se menciona en una de aquellas iglesias del Apocalipsis. Y son los estados que debemos tener cuidado como iglesia del Señor. Porque aparece una iglesia que decía tener a Cristo, pero lo tenían afuera. Y por eso el Señor estaba a la puerta. En la costa más que todo, esto lo he visto más que todo en la costa. En la costa la gente no cierra las puertas, las dejan abiertas. Y van pasando por la calle y empiezan a saludar a las personas. Van pasando por la calle, entonces, ¿qué señor? Y se llaman así porque como las puertas las dejan abiertas. Los que conocen para la costa saben que estoy diciendo la verdad. En la costa las puertas las dejan abiertas. Y desde afuera la gente habla y saluda. Y aquí en la iglesia que aparece en Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Pero aquí viene algo de Dios. Y es que cuando alguien oye el llamado de Dios, el Señor hace una cena especial para ese que oye su llamado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y yo no sé si en esta noche habrá alguien aquí conectado con el Espíritu de Dios y pueda sentir que Dios está haciendo un llamado a la que es su iglesia, a la que es su amada. Hay que ser santos como nuestro Dios es santo. Hay que vivir para Dios el tiempo que nos resta. Y óigame bien, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿qué? Si morimos también, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, una cosa sí tiene clara esta iglesia, y es que somos del Señor. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor sigue ofreciendo, porque no los que estamos en la iglesia somos todos, todavía faltan. Y qué bueno los amigos que están oyendo la palabra. Amigo, con el amor de Cristo se lo digo, faltas tú. En esta iglesia que le pertenece a Jesucristo, faltas tú. Alabanzas al nombre de Jesús. La iglesia no es de los pastores. Ningún pastor puede decir: esta es mi iglesia. Ningún pastor. Ninguno. Ninguno puede ser atrevido de hacerse dueño de algo que no es dueño. Por eso los pastores también le tenemos que dar cuenta a Dios. Si hacemos bien o hacemos mal, le tenemos que dar cuentas a Dios. Yo quiero decirle a la iglesia del Señor: esta iglesia tiene un dueño muy celoso. El dueño de esta iglesia la cela muy bien. Por eso es que el Señor no quiere que esta iglesia se ensucie con nada pecaminoso. Hay cosas que nos quieren dañar la mente espiritual. Y el enemigo nos pone allí los banquetes de tentación para que le fallemos a Dios.
Pero cuando hay un hijo de Dios que piensa y dice: Jesucristo ha hecho mucho por mí para yo ir a embarrar así y entregarme al mundo y al pecado, cuando el Señor entregó su vida para que yo pudiera gozar de esta salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. A Jesucristo sea la gloria. A Jesucristo sea la gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. El verso 26. Porque el Señor, siendo espíritu, se manifestó en carne para ser el sumo sacerdote que ofrecía el sacrificio, y él mismo era la ofrenda del sacrificio. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mire, Dios es tan puro y tan limpio que no hay nada con lo que usted pueda comparar a este Dios tan santo. Porque alguno diría: hermano, pero es que los cielos son muy bonitos, y más cuando está ese sol en todo su furor, ese cielo que se ve allá, que alcanzan, nuestros ojos alcanzan a ver. Cuando vemos esos diferentes azules que hace el firmamento, eso se ve hermoso. Y uno diría: oye, es que mi Dios es tan hermoso que es como el cielo. Pero la Biblia dice que Él es más sublime que los cielos. Es decir, que no hay nada creado con lo que usted pueda comparar la hermosura de la santidad de este Dios tan alto, con este Dios que lo puede todo. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 1, el verso 2. Elegidos según la presciencia. Usted sabe qué es la presciencia. Mire que es una palabra compuesta. Presciencia significa el conocimiento anticipado de Dios. La presciencia, conocimiento anticipado de Dios. Y dice: según elegidos en la presencia de Dios, es decir, en ese conocimiento anticipado de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué nos eligió el Señor? Mire, por eso el evangelio no es para cobardes. Un cobarde jamás será iglesia de Dios. Pero alguno dirá: pero es que yo no, es que a mí me falta como las fuerzas para dar ese paso. Pero Dios, que lo sabe todo, ninguno aquí se las puede dar de valiente. Es que yo llegué al evangelio porque es que yo soy muy valiente. No, es que el día que nosotros decidimos seguir a Jesús, ¿sabe qué pasó? Vino la ayuda del mismo Dios, porque aquí nadie puede avanzar si Dios no está con él. Así que en esta hora quiero decirle: si tú quieres avanzar y dejar la cobardía a un lado, aquí hay uno que te hace más que vencedor. Aleluya. Y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido elegidos? Para obedecer. Para hacer. ¿Qué? Para obedecer y ser rociados
con la sangre. Mire, ninguna sangre de los seres humanos, ninguna, puede quitar el pecado del hombre. Pero la sangre de Jesucristo, cuando es rociada en alguien que obedece esta palabra santa, y esa sangre empieza a correr y es rociada, usted siente una limpieza, ni cual baño usted bueno que se haya hecho en la vida puede ser más especial que el ser rociados con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús y es añadido al cuerpo, ¿usted sabe qué le pasa a mis dedos si no le llega la sangre? Inmediatamente la parte del cuerpo que no le llegue sangre se muere. Por eso todo aquel que es añadido a la iglesia del Señor tiene que ser rociado con la sangre de Cristo, porque si no, no va a ser una parte activa de la iglesia. ¿Se acuerdan de aquel hombre que tenía la mano seca? Y Jesús le sanó, le restauró la mano. Y de pronto la mano que tenía así, el hombre en un momento que recibe la palabra de Jesús y le dice, extiéndela. Él la extendió. ¿Y sabe qué pasó allí? Él obedeció. Porque él hubiera podido decirle, Jesús, toda mi vida he tenido la mano así y no la puedo mover. ¿Cómo me dices que la mueva? Bueno, cuando Jesús dice algo, no es para que tú pienses en lo que tú piensas, sino para que tú creas en lo que Él dice. Aquí no es según nosotros pensamos, aquí es según el Señor dice. Y si el Señor dice, hágalo, que Él lo va a respaldar en su santo nombre. Este hombre dijo, extiende tu mano, le dijo el Señor a este hombre. Y el que tenía la mano seca, la extendió. Y empezó a moverla. Yo me imagino ese hombre feliz. Nunca había movido la mano y empezó a moverla. Por eso el que llega a la iglesia del Señor se siente vivo. El que llega a la iglesia del Señor siente un gozo muy grande, porque esto no lo da el mundo. El gozo que tenemos nosotros lo da el Señor de gloria. El dueño de esta iglesia y cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y la triste realidad es que algunos se han secado espiritualmente y no les llega la sangre y se secaron. Por eso ya no quieren más culto, no quieren orar, no quieren venir a congregarse, porque ya la sangre no les bombea hasta allá, ya no les está llegando. Y donde no llega la sangre de mi Cristo, esa parte del cuerpo se empieza a morir. Y por eso tenemos creyentes que se han enfriado espiritualmente, y algunos hasta ya se apartaron del Señor. Por eso yo quiero decirle en esta hora, extiende tu mano, extiende tu fe y deja que esta sangre corra por tu vida. Alabanzas a Jesús. ¿Y quién es el primero que le dice a Jesús, Señor, a mí, dame de esa sangre a mí? Yo quiero más de tu sangre. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica, porque somos la iglesia del Señor. Iglesia de Jesús, es hora de estar conectados más que nunca a la cabeza, que es Cristo el Señor, nuestro director, nuestro general, el que las sabe todas. Iglesia de Jesús, no nos despeguemos de este buen pastor.
¿Cuánto les alegra saber que estamos en la iglesia amada de Jesús? Yo me alegro porque en medio de un mundo que está lleno de religiones, yo creo y yo sé que estoy en la iglesia del Señor, porque a mí no me lo tienen que contar. Yo lo siento y no sé cuántos conmigo sienten a este Cristo vivo. Aleluya. Aleluya. Si vas a Jerusalén, los que han ido a Jerusalén, en la tumba donde pusieron a Jesús, el cuerpo de Jesús, hay un anuncio en todos los idiomas. Ahí hay un anuncio que no lo tiene cualquier sepultura. Toda sepultura dice: aquí yace el cuerpo de fulano o fulanita de tal. Pero en esa tumba, es verdad, esa tumba tuvo el cuerpo de Jesús por 3 días. Pero ¿sabe qué pasó? La muerte se murió. Porque al tercer día, ¿sabe qué hizo la muerte? Era como luchando, no, lo va a retener. ¿Y sabe qué me dice la Biblia? Que la muerte no lo pudo retener. Y lo más hermoso, que el que venció la muerte al tercer día, resucitó y se levantó de entre los muertos. Es la cabeza de esta iglesia. Por eso es que esta iglesia vive. Por eso es que esta iglesia se mueve, porque tiene quien la mueva. Hay un poder muy grande, que es el poder de Jesucristo. ¿Cuántos quieren permanecer en la iglesia del Señor? ¿Por qué no levantas sus manos y en oración le dices: Señor, si es posible, con humildad le puedas decir: Señor, ayúdame a permanecer? Díselo con humildad de corazón. Señor, ayúdame a permanecer. Ayúdame, Señor Jesús, a permanecer en ti. Ayúdame a vivir en tu camino santo. Ayúdame a entender tus propósitos santos. Oh Señor, que hagamos tu voluntad, Señor. Señor, en esta hora, tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Grande eres tú, Señor, grande eres tú. En el nombre de Jesús.